lo fuerte que es que haya tardado 2 años en actualizaros un vídeo de lecturas? 2 años. Puede ser que haya pasado 2 años y no os haya hecho ni un vídeo de lecturas. Pido perdón de antemano, tías. Tenemos una gran charla por delante. Tengo el ordenador aquí como chuleta para ver más o menos todo. Voy a incluir tanto lecturas brujiles como de diseño como de lecturas de fantasía. Si eres nueva o nuevo por aquí, decirte que soy lectora de fantasía, o sea, prácticamente lo que leo es fantasía, a veces algún romance por ahí esporádico, pero principalmente fantasía. Yo solo soy una chica, desearía vivir en su mundo de fantasía, entonces, this is what it is. Voy a hacer una cosa, chicas, y es que las sagas os las voy a resumir un poco, porque son 2 sagas, creo. Una ya la sabéis que será Trono de Cristal. Entonces, yo tengo aquí mi cafecito, que espero no tirarlo. Es que está muy lleno, la voy a liar. Tenemos el cafecito, coge tu café, tu matcha, tu bebida de confianza y nos sentamos porque vamos a tener charlita de libros. Ay, let's go. He de decir que para hacer este vídeo he estado mirando mi Goodreads y mi último vídeo que publiqué para saber más o menos en dónde nos encontramos de situación. Me he dado cuenta que he de grabaros vídeo cuando empecé a leer libros de brujería, porque aquí es donde empieza mi primer libro que leí en 2024, que fue La bruja novata. Creo que es un muy buen libro para iniciar en el mundo de la brujería porque tiene como distintas ramas dentro de la brujería básicas para aprender y a partir de ahí empezar como a expandir tu conocimiento. Entonces creo que es un muy buen punto. Te habla de cosas no muy profundamente, pero te hace como pinceladas. Entonces, como para empezar, creo que está muy bien porque al final, si empiezas y tienes 1000 cosas, te abrumas. Es un puntazo y es un librazo, o sea, me encanta. Luego voy a poner 2 lecturas en una, que son estos 2 libros, que es Hechizos de Luna y Hechizos para vivir bien. Son libros de hechizos, como bien dicen los nombres. En este caso, en Hechizos de Luna, pues en función de la fase lunar, y Hechizos para vivir bien son hechizos más genéricos en función de... Creo que hay de estaciones, hechizos más rápidos, de cumpleaños, bueno, un poquito de todo. Son libros de hechizos, o sea que para complementar como tu aprendizaje en el mundo de la brujería está muy bien y está bien tener como libros ya de gente que ha hecho hechizos y funcionan. También creo que es lo que estoy empezando a hacer ahora, de intentar crear mis propios hechizos, porque creo que al final algo que creas desde ti misma tiene más potencial por el hecho de que aprendes muchísimo en eso, te obligas como a pensar que puede funcionar, que no y tal. Entonces, bueno, pero creo que están muy bien. Luego, chicas, paramos de brujería un ratito, no mucho, y vamos a hablar. Es que voy a tomarme hasta un sorbo de café porque necesito toda la energía del mundo. Vamos a abrir un melón con esta saga, porque es una saga de sangre y cenizas. Yo he de decir que yo he ido de saga en saga y a veces he estado leyendo algún libro esporádico que lo iréis viendo, pero principalmente han sido sagas lo que he estado leyendo estos 2 años y yo creo que por eso no conecté tanto con Trono de Cristal porque ya estaba abrumada de sagas y me da mucha rabia. Pero bueno, eso no quiere decir que yo no vuelva a leer Trono de Cristal. Probablemente el año que viene me lea Trono de Cristal otra vez. O sea, es que me niego, porque es la mejor saga. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Chicas de sangre y cenizas. Creo que es una saga tan bien hecha. Los 3 primeros libros son increíbles. A mí los personajes me encantan. Es una saga muy intensa. O sea, me gustó mucho la historia. ¿Qué pasa? Ahí está el problema. Que a mí que me metas. Es que la cosa es que no está terminada y yo no me he terminado la saga, chicas, y no creo que lo vaya a hacer, sinceramente. Que cuando me empiezas a hacer un spin-off, que el spin-off es la historia principal, pero con otros personajes, y que te tienes que leer el spin-off para poder seguir leyéndote la saga principal, y ahora spin-off, ahora principal, ahora spin-off, ahora principal, yo creo que ya llega un punto en que una saga tiene que llegar a su fin. Entonces, esta saga es increíble, pero yo creo que hay que saber cuándo parar. Y yo creo que esta saga que aún sigue ahí y dale y dale y dale, a mí me abruma. O sea, porque encima no son libros cortos, son libros tochos. Entonces yo me leí, tengo los 3 primeros y el primero del spin-off. Los demás, creo que me leí los 2 siguientes del spin-off hasta Reina... ¿Cómo se llamaban? La guerra de las 2 reinas. Fue el último libro que yo me he leído de esta saga. No puedo más, o sea, es que no podía más. Digo, ya está, porque es que encima te meten las 2 historias en una. Chámenes de libros. Me da mucha pena porque es una saga que me flipó. Me encantó la historia, pero es que no me atrevo a seguirla. Es que no me atrevo, chicas, no me atrevo. Porque es demasiado. No, es que no. Yo creo que, de hecho, me gusta mucho más la principal que el spin-off. Es que el spin-off es eso, en plan, ¿me haces una copia de la principal? ¿Para qué? A mí la principal, yo creo que me quedo con la principal. Poppy, es que es increíble ella. Y me da mucha rabia, chicas, me da mucha rabia, pero es que... Yo en general de la saga me flipa, pero es que no me atrevo a seguirla. No sé si va a llegar a algún punto en el que me atrevo. Si la señora Jennifer se decide terminar la saga, no sé si aún ya la ha terminado,
porque sé que salió el último libro este año y que costaba 20, no, casi 30 pavos, fue tapa blanda, que yo flipo. Por ahora es un no puedo, más adelante no lo sé, pero yo creo que no. Volvemos a brujería. Y el siguiente libro que me leí fue Magia para empoderarte, de Laura Medina. Me encanta, he aprendido muchísimo, lo tengo muy marcado. Aparte que, yo no sé por qué, pero los libros de brujería me encantan que sean en tapa dura. Es como le dan las vibes, es que le dan las vibes. Me encanta, o sea, como lo explica todo Laura. Y he aprendido un montón de cosas. Es perfecto, o sea, es perfecto porque encima aquí sí que hay un poquito de historia de brujería. No mucho, pero hay. Y es que me encanta, tía, o sea, me encanta. De hecho, es que me quiero comprar el segundo de ella, que es La magia de la energía femenina, creo que lo he dicho mal. Algo de energía femenina que es rosa. Lo quiero, o sea, lo necesito, pero bueno, tengo como bastantes pendientes. También lo veo como muy bueno como para empezar. Creo que estoy yendo muy rápida, pum, pum, pum. Pero bueno, es que tampoco quiero que sea un vídeo súper extendido, porque son 2 años. No es que haya leído muchísimo, chicas, la verdad, pero porque estaba entre medio de bloqueos, entre sagas y sagas, y bueno, la cosa. Ahora vamos a por Rebeca Yarros. Alas de Onix. Yo creo que Alas de Onix me gustó, creo que más que Alas de Hierro, porque Alas de Hierro sí que es verdad que se hacía un poco lento, habían como muchas discusiones entre los protagonistas y eran como que bueno, ya está. Alas de Hierro creo que es el que más me gusta de todos, porque ya empieza un poco más el world building, la historia y tal. Hubo en un par de ocasiones que se me hizo un poco lento. Lo estoy haciendo un poco porque no es que lo tenga súper refrescado ahora mismo, pero siento que esto ya entras un poco en la historia. También os digo, yo había momentos en este libro que no entendía una mierda. O sea, no entendía nada. Digo, ¿qué se supone que yo tengo que saber que no estoy sabiendo? Y supone que sí tengo que saber, porque es que no estoy entendiendo. Me hablaba de conceptos, o sea, me estaba diciendo cosas que digo, eso lo tengo que saber, porque no lo sé. Tengo tantas teorías con Alas de Sangre, ninguna es buena. Tengo mucho miedo del siguiente libro. Yo sí tengo que decir que Alas de Sangre, bueno, es un poco el melón de ahora mismo las historias de fantasía, que Xaden es una copia de Rhysand, o sea, literalmente es una copia de Rhysand. Ha cogido a Rhysand, le ha cambiado el nombre, 4 características y pum, tenemos a Xaden. Porque es Rhysand. O sea, es Rhysand en muchos aspectos, como los protagonistas... Bueno, espérate, esto no lo puedo... Bueno, voy a poner alerta spoiler por si acaso. El protagonista, los dos protagonistas se pueden comunicar mutuamente por la mente igual que en Acotar. Es como que ya, Rhysand es Rhysand, pero es que no puedes copiarlo, en plan, es Rhysand. Y es una cosa que siento mucho últimamente, que en los libros de fantasía, como es un personaje que ha marcado tanto, mucha gente quiere replicarlo, pero es que lo guay que es crear un personaje y hacer que ese personaje tenga su personalidad y enamorarte de ese personaje por la personalidad. O sea, no hace falta que sea Rhysand. Yo me puedo enamorar de un personaje y que no tenga las características de Rhysand, puedo tener otras perfectamente. Siento que ahora en los libros de fantasía se está buscando como la misma dinámica. Y también, chicas, lo estuve hablando el otro día con una amiga mía, las portadas de fantasía, porque todas tienen espadas, tienen dragones, serpientes y todos son oscuros, azul oscuro, todos tienen como el mismo patrón y es, podemos dejar de sobreproducir y empezar a hacer portadas que de verdad merezcan la pena. Y si eso significa que hay que sacar menos libros al mes, pues mejor, porque si no mi TBR es que no me voy a terminar en libros ni cuando tenga 90 años. En plan, te quiero decir, ¿te falta esto? No, es que creo que no es necesaria la sobreproducción. ¿Para qué? Para hacer libros que realmente notes que se nota que no han habido su tiempo para hacerlos, es que no lo entiendo. Pero bueno, o sea, estoy sintiendo eso, que tú vas a una librería en sección de fantasía y todos son azules, azul oscuro con espadas y es como que, ¿de verdad? ¿En serio? O sea, tío, como que me quitan las ganas de comprar esos libros enteramente. Seguimos. Siguiente libro, vamos a hablar de mi queridísima Susan Collins, Amanecer en la cosecha. Yo, Los Juegos del Hambre fue mi personalidad con 12 años y fue el libro que a mí me hizo enamorarme de los libros. O sea, yo me acuerdo que era la chica que leía distopía, o sea, era distopía se llama. Yo era Katniss, o sea, lleva con el de esto del sinsajo, me enamoré, o sea, me encantó. Amanecer en la cosecha, pues, o sea, no ha defraudado, o sea, me quedé traumada en todo el libro, o sea, cada vez que yo leía el libro me quedaba con la boca abierta, en plan, ¿qué? También os digo, la gente que romantizó a Snow en la película Balada de pájaros cantores, ¿en qué momento tú romantizas a ese ser? O sea, da igual que sea alguien joven que está cachas. O sea, te quiero decir, si eres un puto psicópata que quiere matar a la gente, es que me da igual tu cuerpo. O sea, ¿cómo te lo digo? En plan, me das más como que no te acerques. O sea, si alguien se enamoró de Snow en Balada de pájaros cantores, que tampoco lo entiendo, espero que aquí lo sigáis odiando otra vez. Incluso más. O sea, yo ya odiaba a Snow, pero es que después de este libro, chicas, es que, no puedo, O sea, yo quiero ya que saque el libro de Finnick, o sea, lo necesito. O sea, Finnick es que amo a Finnick.
amo a Finnick. Es de mis personajes favoritos, te diría. O sea, me encanta Finnick. Necesito su libro. También me voy a traumar, yo creo, porque la historia de Finnick es un poco también heavy, pero lo necesito. O sea, es una obra de arte. Me encanta Amanecer en la cosecha. Y no sé, volver a tener como el libro que es igual a los Juegos del Hambre, con la portada así, es que me llevó a cuando tenía 12 años y me puse a leer los Juegos del Hambre de nuevo. O sea, me encantó. El siguiente libro que me leí fue Obsidiana en el Cobo, de Aloma. Es un libro de fantasía. Me gustó muchísimo la historia porque está relacionado con Circe, Grecia, y a mí Grecia, la mitología griega, me flipa. Me gustó muchísimo el libro, es muy fácil de leer, tiene esa parte de fantasía, de hechizos, de rituales y tal, cosa que me flipa, y la portada es preciosa, o sea, me encanta. Luego me leí también en el Cobo, estuve una temporada leyendo en el Cobo, estuve leyendo la biología de Marfil y Ébano, que me lo recomendó una amiga mía, y chicas, o sea, como un libro que cuando tenía 15 años hubiera sido en plan, wow, pero el chico malote, nada, es que no es mi rollo. Así que tiene la parte de misterio, que eso me gusta, de hecho me gustó más Ébano que Marfil, pero no, es que a mí los chicos malotes, en plan, es que me la pelan, en plan, vete pa' tu casa, ¿sabes? En plan, no te queremos, me da igual. O sea, no vayas de malote, de macho alfa, ¿por qué no? Pero la historia está bien. Volvemos a brujería y tengo que leerlo porque es bastante largo. El libro verde de la bruja solitaria. Si también estáis empezando, lo recomiendo muchísimo este libro. Te hacía hacer tareas semanales para irte como introduciendo en el tema de la brujería. O sea, me encantó. Se entiende muy bien todo. Ya por el tema de tener como ejercicios para ir practicando y como irte autodescubriendo en este mundo, pues un 10. Ahora, chicas, primer libro que no es fantasía. Un aplauso. Es el libro de Donde no puedas encontrarme, de Tamara Molina. Me encanta cómo escribe Tamara, chicas. Me encantó la historia. Es un libro perfecto para el verano, o sea que si alguno no lo ha leído, os lo recomiendo para leerlo ahora en el verano. Yo lo leí el año pasado y claro, yo llevaba casi 6 meses con Alejandro. El chico, vi muchas cosas reflejadas con mi novio y dije, es que he escogido bien, porque si lo está escribiendo una mujer, mi novio está escrito por una mujer. O sea, amo. Luego, chicas, volvemos a fantasía, brujería. Un librazo, me encantó. Os estoy hablando de Amor Immortalis. Ya la portada es increíble, o sea, la portada me enamoró. Soy una chica influenciada por las portadas. Si a mí una portada no me gusta, me tira un poco para atrás. Canta, chicas, es que no puedo deciros nada más. O sea, la historia es increíble, solo es un libro, o sea que va perfecto. Si os encanta el mundo de la brujería, bueno, creo que no es más fantasía, es más brujería. Directamente de locos, o sea, una fantasía. De hecho, me quiero leer Las Brujas de Beli, que lo tengo pendiente, porque es que este me encantó. Y de hecho, creo que Brujas de Beli debería haberlo leído antes que Amor Immortalis. Pero creo que tienen relación, pero bueno, yo lo he hecho así que bueno. Hemos avanzado hasta cuando me fui a Edimburgo, que en Edimburgo me compré 3, que es mi lectura actual que estoy leyendo ahora, el segundo libro de Acotar y este libro. Es un libro que son varios libros, representa que es como un pueblo y hay distintos negocios, panadería, una cafetería, una librería, y cada libro explica la historia de un personaje de ese lugar. Yo cogí el primero, que es de Pumping Spice Café, está en inglés, lo entendí muy bien. Me gustó mucho porque, a ver, justo me lo leí en noviembre, creo que fue cuando me fui a Edimburgo, lo entendí muy bien, la historia está muy bonita, está muy cute, la verdad. Creo que le puse un 4 estrellas. Sí que siento que no me da como, o sea, me gustó la historia, pero no como para engancharme para leerme los demás libros. En plan, que un día me apetece, venga, voy a leerme este. Venga, me lo leo. Pero no es tipo, ¡buah! Necesito leérmelos todos. No, sinceramente, yo me leí esto, me gustó mucho, pero no tiene como nada más. Es como una historia de romance, en este caso de una cafetería. Pero está chula, está cute. Así que os lo recomiendo. Luego volvemos a brujería. El siguiente libro que me leí fue Hacer magia. También es un poco de introducción. Creo que La bruja verde solitaria y Hacer magia son un poco como parecidos entre comillas. Como para empezar los veo muy bien, tanto uno como otro. De hecho, Hacer magia tenía cosas muy interesantes como proyectar tu energía con los elementos, meditar con los elementos. Está muy guapo. De hecho, hay una cosa, es como que me tengo que poner en serio, pero me gustaría un montón, y es controlar como la llama del fuego con tu energía. Que yo eso lo intenté, pero es que no puedo, en plan, tienes que practicar muchísimo y no me sale. Entonces me gustaría un montón, o sea, me sentiría tan poderosa, tías, en plan, el momento, ¡buah! Introducción más o menos con también ejercicios, o sea que lo veo muy guay. Por eso lo relaciono con La bruja verde solitaria, porque tanto uno como otro te dan como ejercicios para hacer y practicar, cosa que lo veo muy guay y muy interesante. Ahora vamos al siguiente libro, que es la primera vez que yo he leído esta temática, digamos, de libro, que es un cozy fantasy. Cuando estuve de embajadora con El gato místico, me lo mandaron, aparte de que era portada, o sea, ¿me explicáis?
esta fantasía. Chicas, yo creo que es una lectura genial para octubre, noviembre, en plan, este libro es tan cute, tan perfecto y encima tiene recetas que puedes recrear y ya sabéis que a mí me encanta y me encantó, la historia es súper bonita. Un cozy fantasy, si alguien no sabe lo que es como una fantasía acogedora, no es tipo una fantasía de trono de cristal, de guerra, no sé qué, pim pam pum, no. He descubierto este mundo del cozy fantasy y necesito más libros de cozy fantasy, o sea, creo que son como libros perfectos para otoño, de leerte un libro así y estar con tu cafecito mientras está lloviendo con la mantita, o sea, sí, tías, o sea, es un planazo. Vamos a por la saga. Trono de cristal. Vamos a por la saga. Voy a hacer un resumen porque son muchos libros. Ya os sabéis que he estado con bloqueo y no la he vivido tanto como Acotar. O sea, una vez lees Acotar y vives Acotar, es como que volver a tener ese sentimiento cuesta. Y yo he estado bloqueada y no he conseguido tener ese wow. Sí que considero que es de las sagas de fantasía más brutales, increíbles que he leído, pero no he conectado, tío. Y me da mucha rabia, pero es lo que os he comentado. O sea, el año que viene, creo que es en enero, sale el segundo, o sea, los dos nuevos, el segundo, pues de Acotar, de los nuevos que van a salir. Yo el año que viene tengo planteado volverme a leer Trono en inglés. Habrá algún libro que no me leeré, también os digo. O sea, vamos por partes. El primer libro me encantó. O sea, para ser una introducción, me encantó. Empiezas con la historia, obviamente sabes que al ser el primer libro es un poco introducción, pero incluso siendo introducción, o sea, me encantó el libro. El segundo libro, Corona de medianoche. Vale, seguimos con la introducción. Ahí ya me empieza a pesar un poco más, pero digo, jolines, yo iba con el panorama de Acotar, el segundo, wow. No, es que no lo comparéis, porque es que no arranca la saga aún. Vuelve con introducción, tal, no sé qué, pero sigue con introducción. Quiero chicha. La espada asesina. Qué pereza. Chicas, o sea, sé que mucha gente le encanta la espada asesina. Ya viendo una saga que en plan está empezando tal y encima me mete la espada asesina, hay un personaje que sabemos que muere. No me impactó, o sea, yo me quedé un poco traumada en la forma en la que murió ese personaje. Pero no es ningún spoiler porque ya en el principio del libro te lo dicen, en plan que no está el personaje. Es que no he llorado en Trono de Cristal, en ningún libro. Por eso os digo que está bloqueada, porque ha habido partes que yo debería haber llorado y no lo he hecho. Pero la espada asesina es como que es necesaria. O sea, es muy necesario este libro para entender luego muchas de las cosas que pasan después. Pero chicas, o sea, y mira que es pequeño, pero me costó tragarlo, en plan no puedo. Tres estrellas, no sé, no conecté. Entonces luego vamos a Heredera de Fuego, que digo, bueno, empezamos ahí a arrancar, ya está la chicha. ¿Qué pasa? El enemies to lovers de los personajes. Voy a poner aquí spoilers. Chicas, Rogue One. ¿A alguien le cae bien Rogue One? Porque es que mucha gente le encanta Rogue One y está en su top, me la pela. O sea, el personaje masculino me la pela. Porque vi como que odias y como que la maltratas al entrenamiento a full. De repente ves que tiene la espalda reventada y te enamoras de ella. Porque es que en ningún momento vi como tensión entre ellos, que veías que se molaban. No, es que se odiaban. Pero en plan, se odiaban y de repente tampoco veía atracción entre ellos. Y de repente él ve que tiene la espalda reventada. Oh, es igual a mí. ¿Qué? No vi. De hecho, luego más adelante os comento, pero yo sinceramente, Trono de Cristal, ningún fucking tío me encanta. Solo hay uno, que es Dorian. Ah, no, mentira. Dorian y Lorcan. Ya está. Los demás me la pelan. Que vivan las mujeres. O sea, las mujeres en esta saga son increíbles. Los hombres me dan igual. Luego viene el tándem, creo. Me daba miedo porque digo, ya verás tú, el tándem, 2 libros, pues me gustó. Pero también te digo, es mucho mejor hacer tándem porque leerme Imperio de Tormentas no. Torre del Alba. Leerme Torre del Alba sin tándem para tragarte ese libro, Porque digamos que Imperio de Tormentas me gustaba mucho más porque los personajes de Imperio de Tormentas me flipan mucho más que Torre del Alba. Y aparte es como que Imperio de Tormentas es fin, fu, fa, yo. Y Torre del Alba es en plan Entonces, como que está guapo tener un capítulo o varios capítulos de fi, fu, y de repente chill. Bien, o sea, tándem perfectos, que es la única forma, creo, de leer esos 2 libros, porque es que si no, lol. Imperio de Tormentas me encantó. O sea, lo que pasa en ese libro es que no paran de pasar cosas. No paran. Pum, pum, pum. Me he dejado un libro, ahora que pienso. Reina de Sombras. Creo que va antes de... No. ¿Qué? Reina de Sombras va antes... Sí, verdad. Reina de Sombras va antes del tándem. Ese libro me encantó también. O sea, es como que ahí ya empieza la saga. Reina de Sombras es una fantasía, no paran de pasar cosas. Es que la cantidad de cosas que pasan en esta saga es fucking increíble. Reina de Sombras, o sea, es una maravilla. Sí, o sea, sí, en resumen, es una maravilla. Y luego, yo creo que el top de los top es el último libro. O sea, el último libro
No proceso todo lo que pasa en ese libro. Sinceramente, ahí es donde voy. Las parejas que aparecen en Reino de Cenizas son superiores a la pareja principal. No sé si es un popular opinion, pero para mí son superiores, pero en plan, ¡pum!, en plan extremo. Spoiler, la pareja de Lorcan y Elide creo que está en mi top 2. Creo que mi top 1 es Manon y Dorian, o sea, me encanta. Pero la evolución de Lorcan es que es mucho mejor, o sea, es que no entiendo a Rowan, o sea, prefiero a Lorcan antes que a Rowan, y prefiero a Dorian antes que a Rowan, en plan, es que... Y a Edion, o sea, ha ido a peor. A Edion es como que me empezó a gustar, más o menos, en Reino de Cenizas. ¿Qué haces, tío? En plan, me cayó muy mal. Y Kaol, bueno, es como que me caía fatal. Y aquí es como que, bueno, sin más, me la pela. En conclusión, el último libro para mí es el mejor de todos, pero la cosa es esa, que no he conectado con la saga. Como que sé que es una fucking fantasía, no he leído una fantasía igual a Trono de Cristal, pero no he llegado a conectar emocionalmente. No sé si en parte es porque está en tercera persona, no lo sé. Yo creo que es por parte del bloqueo. Pero bueno, chicas, es que no puedo hacer nada. Me da rabia, pero bueno. Ya os meto un libro de diseño, que es de Branding Method. Es un libro muy guay para entender cómo funciona una marca, entender qué debe tener una marca para conectar con las personas, no solo ya tanto en el diseño, sino que ese diseño conecte. Si estás creando un negocio, saber a quién te diriges, cómo te tienes que dirigir, es muy importante al final, que eso es lo que haces cuando yo hago un servicio de branding. Eso lo tengo que tener en cuenta. No es lo mismo hacer un branding para alguien que quiere enfocarse a niños o a alguien que quiere tener un tono juguetón, o sea, cambia mucho la cosa y está muy interesante, tanto si eres diseñador como si estás abriendo un negocio. Creo que va muy bien pues para tenerlo en cuenta, pero bueno, siempre es lo que digo, o sea, tener a mano un diseñador que te pueda plasmar eso es un 10. Es un muy buen libro porque encima también tiene ejercicios de práctica, poner en práctica pues tu negocio y saber dónde situarlo, o sea que me encantó. Luego me leí, que eso ya lo sabéis, Bruja de andar por casa, ya estamos cerquita de la actualidad. Me gustó mucho más que Bruja novata, básicamente porque este libro es Bruja novata ampliado y con más conceptos, pero en este caso se enfoca más a hacer magia cotidiana en casa. Cosa que me parece una fantasía porque yo principalmente estoy trabajando en casa, soy un poco bruja de cocina también. Yo lo tengo claro, yo soy bruja ecléctica, es que no me puedo quedar en una cosa, o sea, yo sería bruja cósmica, sería bruja verde, sería bruja de cocina, o sea, soy muchas brujas, entonces soy bruja ecléctica, o sea, lo tengo clarísimo. Está muy guay porque te enseña a cómo hacer hechizos con la ropa que te pones, cómo hacer hechizos también con el tipo de material que te pones, hay un poco magia de glamour con los colores, hacer hechizos cocinando, y también tiene una parte de ancestras, cosa que yo, por ejemplo, no tengo ancestras, creo que soy la primera bruja en la familia. Es una cosa que me da como en plan, jolines, me hubiera molado, ¿sabes? Tener como ancestras, pero bueno, está muy guay. Y la verdad que bueno, es que los libros son preciosos, me encanta. De hecho, de Aigua de Valencia me falta el tercero, que me lo quiero comprar, solo que más adelante, y me encantó, o sea, también os lo recomiendo 100%. Ahora llegamos a los dos últimos libros que he leído. Uno es también brujería más tirando a astrología, que es este de aquí, que os hablé hace poco en un blog, que es como descifrar tu personalidad, de Astro Something. Me lo mandó, es súper pequeñito. Si te encanta el mundo de la astrología, o sinceramente, si quieres aprender un poco y conocerte un poco en función de tu Big Five, tu Big Three, que sería tu signo solar, ascendente y lunar, descifrar tu personalidad y la de los demás, una fantasía, o sea, lo he abducido este libro. Es súper interesante, tiene parte de tarot, tiene parte de journal y también de eso, de descifrar pues cómo eres. Y también está muy guay porque cuando yo lo leía, perfecto, o sea, me encanta, os lo recomiendo 100% este libro, o sea, es una fantasía y se lee súper rápido. Y por último, me terminé este libro, que es Entre el fuego y la oscuridad, que es de una amiga mía, Laura. Es su primer libro, es una trilogía de fantasía. Este primer libro es muy rápido de leer. Yo, de hecho, me enganché muchísimo en la historia. Sí que tengo que decir que siento que las cosas se solucionaban muy rápido. En plan, surgía un problema, la protagonista decía, ostras, hay que pasar esto. Alguien decía algo y decía, vale, hay que hacerlo. Alguna discusión, como que se solucionaba muy rápido todo. Es el único pero que tengo, pero en cuanto a historia está muy guay porque habla como de dos clanes, no voy a decir más para no hacer spoilers. Uno es un clan de Fénix y el otro de vampiros. Y bueno, hay un enemies to lovers también y, o sea, me encantó la historia, me enganchó muchísimo y no sé, tener como un libro de una amiga mía es como que me hace mucha ilusión. Estoy esperando al segundo ya.
Y bueno, chicas, para terminar os voy a decir el que estoy leyendo actualmente, que si me seguís por Instagram lo sabéis. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito ni me sigues en mis redes sociales, es el momento para hacerlo. Vamos a parar un momentito para hacerlo. Y también si estás suscrita le das like al vídeo. Mi lectura actual es La Enciclopedia de las Hadas. Este es un libro que lo tengo en inglés, que como os he comentado me lo compré en Edimburgo, literalmente en el inicio del libro. Pero bueno, ya os diré más adelante qué tal. Y ya está, chicas, hasta aquí el vídeo. Os espero en comentarios que me digáis qué libros me recomendáis. Si he mencionado alguno que os hayáis leído, quiero leer vuestras opiniones, que debatimos un poco en comentarios. Y nada, chicas, espero que os haya gustado esta charlota de la parra. Yo me despido y os mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!